Historias de terror de la morgue. Antes de adentrarte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic mantiene viva esta colección de relatos oscuros que pocos se atreven a escuchar. Gracias por acompañarnos, si te atreves. El cadáver que parpadeaba. A las 2:17 de la mañana, el silencio de la sala de conservación se quebró con un leve chasquido, como si unos dedos muertos reclamaran atención. Sara, recién graduada y aún con el olor de los libros pegado a la bata, sostenía una linterna temblorosa mientras el sudor frío le corría por la nuca. Entonces lo vio, los párpados del hombre en la bandeja se contrajeron, y un ojo vidrioso la miró directamente. Su primer turno en la morgue acababa de convertirse en una pesadilla de la que tal vez no despertaría. Sara González llevaba apenas 5 noches cumpliendo turnos en la morgue del Hospital San Vicente. Había soportado el zumbido constante de los fluorescentes, el hedor pegajoso del formol y los chistes macabros de los veteranos, pero aquella madrugada algo cambió. El cuerpo etiquetado como NN-187, hallado sin pulso tras un accidente de carretera, parecía inconexo entre la realidad y la muerte. Al principio, creyó que los ojos parpadeantes eran un residuo de actividad neuromuscular, aunque los médicos insistían en que la catalepsia no duraba más de unas horas. Sin embargo, este cadáver llevaba 24 horas en la cámara frigorífica. Determinada a probar que se trataba de un espasmo post-mortem, Sara volvió a cerrar la puerta de acero y verificó que la temperatura marcaba los obligados 4 grados Celsius. Encendió el cronómetro de su reloj y, tras un suspiro, se alejó unos pasos. Pasaron exactamente 49 segundos. Poco a poco, un chirrido metálico surgió del interior. Cuando corrió a abrir, encontró el cuerpo con la cabeza ladeada hacia la izquierda, una posición imposible sin ayuda externa. El corazón se le volcó dentro del pecho. Decidió grabar con su celular para obtener evidencia. Colocó el dispositivo sobre una mesa de autopsias vecina, apuntando hacia la bandeja. Regresó a su puesto y fingió concentrarse en un informe, aunque sus ojos no abandonaban la pantalla. Minuto tras minuto, nada sucedió. Empezaba a sentirse ridícula cuando la luz titiló y el video mostró un parpadeo. Los párpados subieron, revelando globos oculares opacos, sin reflejo, pero cada vez que la linterna pasaba, el cadáver parecía seguirla. El miedo de Sara se mezcló con una fascinación peligrosa. Reunió valor y examinó la ficha de ingreso. Nombre, desconocido. Edad aproximada, 38 años. Causa de muerte, politraumatismo. Observación extraordinaria, símbolos tallados en la piel del pecho, como si alguien hubiera ido trazando líneas con un instrumento filoso antes del accidente. Nadie había notado esas marcas, la sangre y la urgencia de la carretera lo habían ocultado todo. Sara acercó la linterna y descubrió que los surcos formaban una especie de círculo con caracteres serpenteantes. Al tocarlos con guantes, sintió que la piel, lejos de estar rígida por el rigor mortis, permanecía tibia. La puerta al pasillo golpeó de pronto. El sonido hueco rebotó en las paredes y las luces se apagaron por un segundo prolongado. Cuando la iluminación volvió, el cadáver había desaparecido de la bandeja. El terror paralizó a Sara antes siquiera de poder gritar. Las cámaras, sin embargo, siguieron grabando. En la pantalla, se distinguía una silueta desnuda arrastrándose fuera del marco, plegando miembros quebrados con un crujido que crispaba los nervios. Sara retrocedió hasta sentir el frío metálico del lavamanos contra su espalda. Respiró hondo, intentando acallar el pulso que le retumbaba en las sienes, y llamó por radio a seguridad. La señal chisporroteó con interferencias, apenas se escuchó su propia voz distorsionada. Un sonido cayó detrás de ella, como una bandeja volcada, y, al girar, el cadáver estaba de pie, a menos de 2 metros, cabeza gacha, cabello ensangrentado pegado al rostro. Lentamente levantó la mano y, con un dedo ennegrecido, señaló las cámaras. En las grabaciones posteriores, se ve a Sara tambalearse mientras las luces estallan una a una. El video termina en estática. Cuando los guardias irrumpieron minutos después, la sala estaba vacía, ni rastros de Sara ni del NN-187.
Solo permanecían en el suelo las herramientas quirúrgicas repartidas, formando un círculo idéntico al grabado en el pecho del cadáver. Desde aquella noche, cada vez que un cuerpo llega con aquel símbolo extraño, las cámaras de seguridad fallan y los relojes se detienen a las 2:17 de la mañana. Nadie se atreve a preguntar qué ocurrió con la técnica novata. Algunos aseguran que, en los pasillos más oscuros, se oye un leve parpadeo, como el chasquido de un ojo que se abre y cierra, esperando a la próxima víctima que ose mirar. La camilla maldita del cuarto 3. A las 3:33 de la mañana, la rueda metálica chirrió como si alguien arrastrara uñas por un ataúd. Mateo Ramírez, encargado de limpieza nocturna, giró y vio la camilla del cuarto 3 deslizarse sola, dejando un reguero de escarcha sobre el mármol, como si acabara de emerger de un invierno sin fin. El Hospital San Gabriel era un coloso gris que hervía de actividad durante el día, pero por la noche se convertía en un laberinto de ecos. Mateo llevaba años recorriendo esos pasillos con un carrito de productos químicos y una radio portátil para espantar el silencio. Conocía cada loseta suelta y cada puerta que gemía. Sin embargo, al cruzar la morgue aquella madrugada, notó algo inusual, un vaho gélido que parecía salir del cuarto 3, la cámara frigorífica más antigua, donde una camilla solitaria reposaba junto a un ventanal tapiado. Hacía semanas que corría un rumor entre los camilleros: cualquiera que trasladara cadáveres sobre esa mesa rodante terminaba internado en psiquiatría, o no volvía a aparecer. El último en usarla, un residente llamado Oscar, había sido hallado catatónico frente a los hornos crematorios, murmurando palabras en un idioma arcaico. Nadie consiguió que explicara lo sucedido. Lo único claro es que había empujado un cuerpo sobre la camilla 13, el número ilegible en la pintura desconchada del costado. Mateo, ajeno a supersticiones, quiso demostrar que todo era cuento. Mientras pasaba la mopa, colocó su celular grabando en la repisa y se acercó a la camilla. El metal estaba helado, formando una capa de escarcha que no correspondía a la temperatura tibia de la sala. El hombre rió nervioso, la sacó a empujones y, para su sorpresa, sintió que pesaba como si alguien invisible se apoyara desde arriba. Con esfuerzo, la situó en el centro y volvió a su trabajo, pero el golpe de una rueda suelta le hizo voltear. La camilla regresaba lentamente a su posición original, sin ayuda. Mateo revisó el celular. El video mostraba cómo, en cuanto él daba la espalda, la luz titilaba y un velo de sombra parecía ocupar la camilla. Al ralentizar el clip, distinguió una silueta translúcida, un cuerpo humano, huesudo, en posición fetal. La piel gris brillaba, y sus manos golpeaban el metal con desesperación. La imagen se detuvo justo a las 3:33 de la mañana, cuando la batería se agotó súbitamente. Decidido a llegar al fondo, buscó el historial de la morgue. Halló un expediente de 1952, la camilla 13 estaba asociada a un brote de hipotermia inexplicable entre el personal. Todos los casos coincidían en la misma hora y en un mismo nombre escrito a lápiz en el reverso: Adriana L. Una enfermera desaparecida tras quedar atrapada durante un corte de energía. Se decía que murió congelada, atrapada bajo una puerta automática que nunca volvió a abrirse. La curiosidad de Mateo lo llevó a retirar la vieja goma espuma del colchón de la camilla. Bajo la superficie, incrustado en el metal, había un óvalo pulido como espejo. Cuando lo tocó, una oleada de frío paralizante recorrió su brazo. Vio, no con los ojos, sino con la mente, un pasillo ennegrecido, luces explotando y una mujer en uniforme blanco golpeando el cristal, pidiendo auxilio mientras el hielo le trepaba por la piel. De repente, la visión se volvió su reflejo, el mismo, tendido sobre la camilla, con escarcha cubriéndole los labios. El chillido de la puerta resonó, el termostato marcó 15 grados pese a que el sistema de refrigeración estaba apagado. Mateo sintió como sus pulmones ardían al exhalar vapor. Intentó escapar, pero la camilla lo siguió, cortándole el paso. La rueda delantera se trabó en la base de su bota y perdió el equilibrio. Al caer, un brazo invisible lo sujetó por el cuello, hundiéndolo en el metal helado. Su aliento formó una nube blanca que se disipó lentamente. Horas después, los guardias de la mañana encontraron la sala vacía, salvo por la camilla estacionada en el centro. Sobre la superficie congelada,
había marcas de dedos, como si alguien hubiese arañado desesperado desde dentro de un ataúd de hielo. El celular de Mateo apareció en el vestidor. En la pantalla, un video de 5 segundos mostraba la camilla avanzando sola por el pasillo, empujada por la sombra de una enfermera sonriente cuyos ojos eran pozos negros. Desde entonces, el cuarto 3 permanece sellado. Pero cada noche, a las 3:33 de la mañana, el sistema de sensores registra un peso que entra y sale, y los termostatos caen a 15 grados en cuestión de segundos. Quienes se atreven a escuchar con la luz apagada aseguran oír un silbido tenue, seguido del chirrido de ruedas viejas, y un susurro femenino que pregunta, ¿podrías llevarme al incinerador? La llama titiló dentro del horno 04, y por un instante pareció recobrar forma humana, un rostro delineado en brasas mirando fijamente a Jorge, el operador, mientras un grito desgarrador brotaba de ningún lugar, y a la vez de todas partes. El crematorio del Hospital Central funcionaba en un pabellón anexo, conectado a la morgue por un pasillo angosto que olía a humo viejo y desinfectante barato. Jorge Valdivia, técnico encargado del turno nocturno, se jactaba de tener nervios de acero. Para él, los cuerpos eran solo materia inerte. Con música en sus audífonos y el cronómetro interno bien calibrado, abría, cerraba y quemaba sin cuestionar. Hasta aquella madrugada. El cadáver provenía de un caso polémico. Lucas Ortiz, de 29 años, hallado muerto en su apartamento con signos de autoinmolación fallida. El informe forense detallaba quemaduras parciales, hollín en la tráquea y, lo más inquietante, un rictus de sonrisa amplia aunque los labios estuviesen carbonizados. Sus familiares, devotos de un culto esotérico, insistieron en la cremación inmediata y en susurrar una letanía indescifrable alrededor de la bolsa mortuoria antes de marcharse. Jorge deslizó el cuerpo dentro del retorto horno 04, ajustó la temperatura a 900 grados centígrados y activó el ciclo de 90 minutos. Cerró la gruesa puerta de acero y apoyó la frente sudorosa contra el cristal blindado. Chispas danzaron en el interior. Todo parecía rutinario, hasta que el sensor acústico, un mero adorno para detectar anomalías, marcó un pico, 118 decibeles, equivalente a un avión despegando. El auricular sacudió el oído de Jorge con un alarido agudo. Levantó la vista y vio, entre las llamas, la silueta del cuerpo retorcerse como si recuperara vida. Cortó la alimentación de gas, pero el incendio se intensificó, volviendo azules las llamas. Alarmado, abrió la consola de emergencia. Sin embargo, el panel mostró un mensaje imposible: ciclo incompleto, alma no disponible. El grito volvió, reverberando por los ductos metálicos del crematorio, multiplicándose en ecos que llamaron al pánico. En un impulso, Jorge tomó el extintor, pero el polvo químico se solidificó a medio aire, cayendo en fragmentos grises que se recomponían formando letras. Al tocar el suelo, podía leerse: no era hora. Sudoroso, Jorge corrió hacia la morgue para buscar ayuda, pero el pasillo se había alargado como una boca hambrienta de sombra. Las luces de emergencia parpadeaban, y de las rejillas de ventilación salía un olor a carne dulce quemada. Tras cada destello, aparecían huellas de carbono sobre las baldosas, pisadas negras que se sucedían una tras otra, dirigiéndose hacia él. Cuando intentó retroceder, la puerta del horno estalló detrás suyo con un estrépito metálico. Del interior emergió una brasa horrenda con forma humana, ojos incandescentes y la piel despedazándose como papel al fuego. Caminó sin prisa, dejando un rastro de ceniza que se arremolinaba y tomaba la forma de bocas abiertas en un grito sin fin. La criatura habló con dos voces, la de Lucas y una más grave, como viento en una caverna. ¿Dónde se va uno cuando no lo dejan ir?, preguntó, avanzando mientras las alarmas se convertían en campanas funerarias. Jorge, aterrado, tropezó con un bidón de solvente. Las llamas lo lamieron, pero no lo quemaron, solo le robaron el color al cabello y al uniforme, dejándolo cubierto de ceniza. Entonces recordó el extintor desechó y tomó un atajo mental desesperado, abrió la compuerta de ventilación del techo, dejando entrar un remolino de aire helado. El fuego azulado se agitó. El ente gimió, partiéndose en brasas que flotaron como luciérnagas alrededor de Jorge, murmurando: dame tu voz, y todo terminará.
Una presión insoportable estranguló la garganta del operador. Entendió que aquello no quería carne, sino sonido, la vibración vital que da nombre a las almas. Sacó su móvil, puso a reproducir a máximo volumen un grupo de rock que solía oír para matar el aburrimiento. Las guitarras cortaron el aire, los decibelios rebotaron en las paredes. La figura de Lucas se deformó, fundiéndose en el rugido de los amplificadores. Los sensores de temperatura cayeron en picada hasta 10 grados C, y un chasquido final, como un tronco que se parte, resonó cuando las brasas se extinguieron. El silencio regresó. Cuando los bomberos irrumpieron minutos después, encontraron a Jorge aferrado a la consola, mudo, las cuerdas vocales se habían carbonizado sin herida externa. En el horno, entre los residuos, había un trozo de hueso perfectamente intacto, la laringe de Lucas Ortiz, negra como obsidiana, todavía emitiendo un leve zumbido. Hoy, el horno 04 está clausurado. Aún así, cada noche, a las 2:45 de la mañana, las alarmas saltan con un grito electrónico que no encuentran en los registros de audio. Quienes lo han oído dicen que parece humano, pero también metálico, como si una voz quisiera arder para siempre y nunca lo consiguiera. La morgue subterránea del Hospital Viejo. Bajaron en fila india por la escalera caracol, alumbrados apenas por la luz moribunda de un celular. El aire olía a yeso húmedo y óxido. Cuando llegaron al último peldaño, el eco tragó su respiración, y un silencio de décadas se cerró sobre ellos como una lápida recién sellada. El Hospital San Jerónimo, levantado en 1904 y clausurado tras un incendio en 1987, se alzaba como una ruina de ladrillos desconchados en el centro histórico. Aquella noche, 6 estudiantes de medicina, Isabel, Tomás, Valeria, Diego, Celeste y Bruno, se colaron buscando material de redes. El reto viral consistía en grabar una noche entera dentro del viejo sanatorio. Sabían de pasillos fantasmales y quirófanos carbonizados, pero ignoraban la existencia de una morgue oculta bajo el ala sur, construida durante la Segunda Guerra Mundial para evitar epidemias. Apenas cruzaron la puerta principal, el piso crujió bajo sus linternas. Las paredes mostraban manchas de hollín aún recientes, como si el fuego se hubiera detenido allí mismo, congelado en el tiempo. Siguieron un corredor donde placas de bronce señalaban antiguas salas, ginecología, ortopedia, pediatría. A mitad de pasillo, Diego notó un tirador de hierro parcialmente sellado con yeso. Tras apartar los cascotes, hallaron una trampilla que bajaba a las entrañas del edificio. El descenso fue sofocante. Un hedor agrio se mezclaba con un frío antinatural que parecía nacer del cemento. Al llegar al sótano, se toparon con un corredor abovedado, los ladrillos rezumaban agua negra. En las paredes, carteles amarillentos aún rezaban prohibido el paso, riesgo biológico. Celeste, la más escéptica, reía nerviosa mientras grababa para su blog. Bruno, fascinado, descubrió una hilera de compartimentos refrigerados con puertas metálicas corroídas. «Chicos, esto es oro», murmuró, abriendo la primera placa. Adentro hallaron un cuerpo embalsamado envuelto en lino viejo. Los rótulos borrados impedían la identificación. Isabel, aspirante a patóloga, reconoció la postura rígida por contractura cadavérica, pero los dedos del muerto estaban doblados hacia adentro, como garras aferradas a algo invisible. Diego abrió otro compartimento, vacío. Valeria enfrió el aire con un grito cuando la puerta se cerró sola. Corrientes de aire, justificó Celeste, aunque en ese subsuelo no soplaba brisa. Bruno, cámara en mano, señaló un interruptor oxidado. Contra toda lógica, la línea eléctrica aún respondía, las lámparas de tubos chirriaron, derramando una luz verdosa. Entre chispazos, vieron al fondo un pabellón circular con 12 mesas de autopsia dispuestas como pétalos. En el centro, un atril giratorio sostenía un libro enorme cubierto de polvo. Al acercarse, Isabel sopló la tapa y reveló la palabra anima grabada en relieve. Cada página contenía registros clínicos escritos con tinta carmesí, en el margen de cada hoja, un mismo nombre, Dr. Ezequiel Landa. Tomás ojeó al azar, caso 47, 12 de julio de 1943, paciente exhala vapor negro, tejido aún palpitante tras exsanguinación.
Procedo a sellar el alma restante mediante método IG. Nadie entendió el significado. Celeste rió para disimular el temblor de sus manos, pero la risa murió cuando el libro se volvió solo, deteniéndose en la página caso 73, 15 de abril de 1944. Bajo la anotación, aparecía una foto pegada con goma, mostraba a 6 estudiantes vestidos con batas, idénticos a ellos. Valeria retrocedió horrorizada, la expresión de los jóvenes retratados era la suya propia. Una puerta se cerró de golpe. Las luces parpadearon y el aire se tornó denso, casi líquido. Del techo cayó una gota oscura, al tocar el suelo se deshizo en humo que reptó sobre las baldosas. El atril crujió y giró hasta apuntarles. Un golpe resonó en un compartimento frigorífico y luego en otro, como puños reclamando salida. Bruno corrió a la escalera, pero los peldaños se habían convertido en planchas lisas de hormigón, la salida ya no existía. Isabel, con el libro en brazos, comprendió que el método IG pretendía sellar el aliento vital de los difuntos antes de que arrastraran algo peor a la superficie. El doctor Landa había sacrificado estudiantes, monitores voluntarios, para experimentar con la transferencia del aliento oscuro. Cada caso cerrado requería 6 víctimas. En la última página, una frase escrita a mano fresca rezaba, caso 118 iniciado, 19 de mayo de 2025. Sujetos, 6. La luz estalló. En la penumbra posterior, los frigoríficos se abrieron de par en par, figuras marchitas, piel adherida a los huesos, se arrastraron hacia ellos, gimiendo en voz baja, como si respiraran a través de gargantas que ya no existían. Tomás retrocedió, pero manos heladas lo sujetaron de los tobillos, fue arrastrado hasta una mesa de autopsia donde correas antiguas se ajustaron solas. Su grito fue apagado cuando una máscara de caucho se deslizó desde el techo, conectada a un fuelle que bombeaba un gas oscuro dentro de su boca. Valeria lanzó el móvil para pedir ayuda mediante señal, pero la pantalla mostró la transmisión en directo de su grupo desde afuera del hospital. En la imagen, el edificio ardía envuelto en llamas verdes, y voces en el chat comentaban efectos especiales increíbles. Un estruendo metálico sacudió la sala. Bruno trató de romper el libro, pero se convirtió en polvo que cayó en remolinos sobre sus zapatillas y ascendió de nuevo, entrando en sus fosas nasales. Cuando inhaló, escuchó la voz del doctor Landa dentro de su cabeza: ahora eres mi pluma, escribe tu propia autopsia. Isabel, última en pie, se apoyó contra la pared manchada. El humo negro la rodeó, sintió como su pecho se enfriaba mientras su corazón latía cada vez más despacio. Con un hilo de voz suplicó perdón, pero el eco devolvió un susurro distinto: registra. Una fuerza invisible le guió la mano hacia el suelo, trazando números romanos. XP2. La temperatura descendió, el silencio volvió, y las cámaras se apagaron. Al amanecer, los bomberos encontraron el hospital intacto, sin fuego ni señales de ingreso reciente. Solo hallaron en el sótano un viejo libro abierto en la página caso 118, allí yacían 6 corazones aún palpitantes, alineados como rosas negras sobre una mesa quirúrgica. Nadie ha vuelto a penetrar esa morgue, pero las autoridades municipales reciben denuncias constantes. Por las grietas del piso, se eleva un humo oscuro que parece latir, como un pulmón enterrado que sigue exhalando historias nunca destinadas a oídos humanos. El bebé que nunca lloró. Cuando la camilla atravesó la doble puerta, el silencio pareció hacerse más espeso. El pequeño cuerpo, envuelto apenas en una manta gris, pesaba menos que la culpa en los ojos de la enfermera que lo depositó sobre la mesa. Entonces, algo imposible sucedió. El aire de la sala se templó como si una diminuta estufa hubiese encendido sus llamas invisibles. La morgue del Hospital Nuestra Señora de la Caridad había visto horrores de toda clase, pero nunca un NN tan diminuto. El ingreso consignaba solo 2 palabras: hallado solo. No había pulsera con nombre, ni rastro de padres, ni informe policial que explicara por qué aquel bebé apareció sin vida en la escalinata del templo vecino. El forense de turno, el doctor Álvaro Liscano, ordenó conservar el cuerpo mientras la autoridad iniciaba trámites de inhumación. Extrañamente, el pequeño no mostraba rigidez cadavérica ni enfriamiento, su piel sonrosada mantenía el mismo calor de un recién nacido. Álvaro, pragmático,
atribuyó la temperatura a un error del termostato y bajó la cámara frigorífica a 2 grados. Sin embargo, cada mañana, el sensor marcaba 36 grados centígrados en el compartimento donde reposaba el NN Infante. Los técnicos limpiaban sondas, revisaban fusibles, pero nada cambiaba, aquel niño desafiaba las leyes de la termodinámica. Las primeras noches, los guardias reportaron un sonido leve, un quejido como de respiración entrecortada. Pensaron que provenía de las tuberías. La cuarta noche, Camila, jefa de enfermería, bajó a reponer formol y escuchó un llanto apagado que rebotaba en los compartimentos metálicos. Al abrir la puerta del frigorífico, encontró al bebé con los ojos cerrados y la manta empapada de lágrimas tibias. Asustada, alertó a Álvaro, quien descartó alucinaciones pero colocó una cámara infrarroja. La grabación mostró 11 horas de quietud, salvo un instante a las 3:07 de la mañana, la imagen se distorsionó, un zumbido inundó los micrófonos y, en medio de la interferencia, apareció un destello rojizo desde la manta, como si algo latiera bajo la tela. El monitor cardíaco, conectado solo por curiosidad, reflejó 2 pulsaciones, luego volvió a la línea plana. Intrigado, Álvaro revisó al bebé. Detectó un moretón casi imperceptible en el esternón, una marca circular del diámetro de un dedo pulgar. Inyectó formol para prevenir autólisis, pero el tejido rechazó el líquido, expulsándolo como sudor rosado. Esa misma noche, la morgue se quedó a oscuras tras un fallo en la subestación. Cuando los generadores arrancaron, hallaron la puerta de la cámara abierta y la cuna vacía. Aventurándose por el pasillo vislumbraron una figura diminuta, balanceándose en sombras delante de la puerta de la sala de autopsias. La luz de emergencia iluminó apenas una silueta desnuda, torpe, caminando sobre los piececitos hinchados. Álvaro avanzó con el estetoscopio temblándole entre los dedos. El bebé estaba de espaldas, moviendo la cabeza a los lados, como si escuchara voces invisibles. De pronto se detuvo y giró lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero eran 2 cavidades negras, profundas, donde chispas carmesí giraban como brasas en un recinto oscuro. Aún así, ni una sola lágrima, ni un grito, solo un balbuceo ahogado, casi curioso, que heló la sangre de los presentes. Camila intentó cubrir al niño con la manta, pero al tocar su piel sintió un calor febril que le quemó las palmas. Retrocedió gimoteando. Allí donde el bebé había pisado, el linóleo se puso blando y dejó diminutas huellas que humeaban. Álvaro, dominado por una mezcla de piedad y horror, recordó la marca en el pecho y la comparó mentalmente con iconografía antigua. Era el sello del exánime, símbolo atribuido a ritos de vida suspendida practicados en un monasterio medieval desaparecido tras una plaga. La criatura extendió sus bracitos hacia Álvaro. El forense, como hipnotizado, se inclinó para tomarlo. Cuando sus manos lo rozaron, un latido sacudió la sala, los fluorescentes parpadearon, las bandejas metálicas vibraron y los sensores de temperatura se dispararon a 50 grados centígrados. El bebé abrió la boca, pero no emitió llanto. De ella emergió un aliento candente, un vapor rojo lleno de chispas que se arremolinó en torno al rostro de Álvaro. Sus ojos se volvieron cataratas blancas mientras la piel se agrietaba como porcelana. Sin un grito, cayó de rodillas, petrificado. El cuerpo rígido del doctor se agrietó y se vació por los ojos, dejando salir la misma luz rojiza que regresó al lactante. Este parpadeó y, por primera vez, soltó un gemido lastimero, como si comprendiera que había robado lo necesario para existir un instante más. Cayó al suelo con suavidad antinatural, su piel se enfrió al contacto con el aire, la marca del pecho se desdibujó y el calor desapareció en segundos. Camila, sola entre los cadáveres, llamó a emergencias balbuceando incoherencias. El informe oficial concluyó paro fulminante para Álvaro Lizcano y mal funcionamiento eléctrico para el resto de anomalías. Sobre el bebé, la acta señaló muerte indeterminada, cuerpo remitido a investigación. No hubo funeral, el hospital temía titulares escandalosos. Pero desde aquella noche, cada 3:07 de la mañana, la puerta de la cámara vuelve a abrirse sola. Los sensores marcan 36 grados centígrados en el compartimento vacío y un llanto apenas audible circula por los respiraderos, aumentando de volumen hasta convertirse en un susurro infantil que repite una sola palabra: papá.
Quien la oye asegura que, al salir, sus manos conservan un leve tinte rosado, como si alguna vida ajena temblara bajo la piel, esperando su turno para llorar por primera vez. El forense que se hizo parte de su obra. El reloj marcaba las 2:06 de la mañana cuando el doctor Esteban Rivas se miró en el acero pulido del bisturí. En el reflejo, su rostro se curvaba igual que los cadáveres que había abierto durante 37 años. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tragaluz, decidió practicar la última autopsia sobre sí mismo. El doctor Rivas era leyenda en la morgue del Instituto Anatómico Nacional, meticuloso, brillante y solitario. Guardaba todos los expedientes en ficheros de madera, anotados a mano con una caligrafía que parecía grabada por un grabador de lápidas. Entre esos archivos, uno destacaba con tinta roja, caso 999, ella. Nadie conocía la identidad del cuerpo, solo se rumoreaba que había aparecido en 1988 con símbolos rituales tallados en la piel y un cristal negro incrustado en el corazón. Desde entonces, Rivas dedicó cada madrugada a ella. Conversaba con el cadáver, cambiaba las vendas como si aún sangrara y copiaba las runas en su propio cuaderno. Con el tiempo, comenzó a encontrar esas marcas en víctimas recientes de mutilaciones sin resolver. Cada coincidencia profundizaba su obsesión. Aseguraba que los símbolos formaban un lenguaje que hablaba con los órganos. La noche del gran diluvio, el viejo generador falló, dejando a Rivas solo con lámparas de petróleo. Sacó el cuerpo de ella de su compartimento de mármol y lo colocó sobre la mesa central. Abrió su diario y escribió: si el lenguaje de la carne existe, debo enseñarle mis palabras para que conteste. Colocó un espejo largo junto a la camilla, él a la izquierda, el cadáver a la derecha, como si fueran dos mitades de la misma ecuación. Primero talló con bisturí las runas en su antebrazo, con la precisión de quien diseca un corazón. La sangre cayó en un cuenco de porcelana. Al tocar la runa central en el pecho de ella, la lámpara parpadeó y el cristal negro pulsó con un fulgor interno. El aire se volvió denso, un murmullo surgió entre las losetas, como voces amortajadas que ascendieran desde el desagüe. Entonces sintió un tirón en el pecho, las costillas vibraron como cuerdas de violín. Se vio reflejado en el bisturí, pero su rostro ya no encajaba, los labios se hundían, los ojos se hundían en sombras. Era como si la carne se reescribiera con las reglas de aquel alfabeto maldito. Recorrió la sala tanteando el metal frío de los armarios. El cadáver de ella pareció moverse 1 centímetro, los dedos crispados hacia él. Con mano temblorosa, abrió su propio tórax mediante un corte preciso de esternón a ombligo. Trabajaba en trance, sin anestesia, guiado por una lógica más allá del dolor. Sacó su corazón palpitante y lo tendió encima del de ella, conectando los dos órganos con suturas de hilo plateado que siempre había reservado para algo grande. Cada puntada hizo que ambas cámaras cardíacas latieran al unísono, bombeando sangre de uno a otro en un circuito imposible. La lluvia golpeó el tragaluz hasta quebrarlo, un chorro helado cayó sobre la mesa, arrastrando el olor metálico de la sangre por todo el laboratorio. El generador volvió a la vida, y con él se encendieron los monitores. En las pantallas apareció una línea doble de electrocardiograma, latiendo como si fuesen uno solo. Pero pronto las barras se fusionaron, el pulso ya no pertenecía a Rivas ni a ella, sino a algo nuevo. El forense sintió sus músculos endurecerse, la piel se volvió gris ceniza. Las runas en su brazo ardieron, desprendiendo un humo verdoso que se enrolló en sus pulmones. Quiso recitar un salmo, lo había hecho tantas veces sobre cuerpos sin nombre, pero su voz salió en un idioma gutural, idéntico al de las marcas. Entendió las palabras justo antes de caer de rodillas, anfitrión completo. Cuando el equipo de guardia abrió la morgue al amanecer, halló la mesa central vacía. Sobre la puerta, escrita con sangre reseca, se leía la inscripción del caso MI. En el registro de cámaras, solo se veía la silueta de Rivas saliendo por el pasillo con una bata demasiado grande, la cabeza ladeada como si escuchara instrucciones invisibles. En su pecho, un destello negro palpitaba bajo la carne. Desde aquella madrugada, los nuevos cadáveres llegan con runas frescas que nadie sabe explicar. Cada 2:06 de la mañana, los sensores de movimiento detectan pasos y, en los pasillos vacíos, las luces se apagan una a una.
Quien vigila las pantallas asegura ver a un hombre encorvado empujando una camilla, sobre ella descansa un cuerpo envuelto en vendas antiguas, latiendo al ritmo de dos corazones que ya no pertenecen ni a los vivos ni a los muertos, sino a la obra perfecta que el Dr. Rivas se empeñó en terminar, con él dentro. Si esta historia heló tu sangre, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte. Así nos ayudas a seguir abriendo nuevas páginas en este diario del miedo. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.